Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos? Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban en un nuevo episodio, Las Goteras de tu Hogar, con ese espíritu de dar cada día recomendaciones, compartir con ustedes y mantenernos en conexión para simplificar la vida de nuestro hogar y sobre todo comprometernos con pasión, ponerles de verdad corazón a esa responsabilidad porque tenemos una familia por delante y mientras cada día podamos mejorar, por supuesto que será en beneficio de también nuestra sociedad. Saludamos también a nuestra querida familia de oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles, hora Panamá, 10 de la mañana, y con repetición los sábados a las 10 de la mañana. Así que lo pueden también sintonizar por la web www.radioclaret.net y descargar la aplicación a su celular de Radio Claret. Bueno, que vamos a compartir en el día de hoy. La microcápsula para estar bien es un llamado de cambio para todos los papás, porque estamos en un mes que podemos dedicárselo. Sin embargo, eso no quiere decir que solamente un día va a ser el Día del Padre. No, tenemos una gran responsabilidad para cada día del año, porque papá no es por un ratito. En el tema del día vamos a estar compartiendo los límites de ser padre. Hoy nos vamos a dedicar a todos estos contenidos de papá y mamá. En los hallazgos de Jackie vamos a estar hablando de esos consejitos para poder nosotros calcular al momento de hacer una barbacoa, saber más o menos cuánto es lo que tenemos que comprar. Y en nuestra receta de cocina Triple S, sencilla, saludable y sabrosa, es algo facilito. Son unos pescaditos que es los estuches de filete de pescado al horno. Sencillitos de hacer. A mí me encanta que las cosas sean lo más prácticas posible porque a veces somos amas de casa que estamos bien complicadas o tenemos que estar en las labores de lleva y trae nuestros hijos y mientras podamos tener todo controlado de una manera simple, todo eso va a sumar en productividad y en tranquilidad también. Así que vámonos entonces a nuestra microcápsula que les he preparado para hoy para sentirnos bien. Esto es un llamado de cambio a todos los papás, porque nosotros podemos ser padres muy duros, muy autoritarios, muy inflexibles. Y parece mentira, pero nos sentimos confiados de que eso ayuda para que formemos los hijos del mañana y que se sientan súper bien y que van a ser hijos exitosos porque están recibiendo la mayor información que puede. Pero ojo, nos podemos encontrar que también les puedan dejar algunos traumas o puedan modificar su estado emocional y no siempre sumamos con este tipo de paternidad. Pero del otro lado podemos encontrarnos con unos padres que si son permisivos hay que saber poner límites, porque a veces cuando decimos permisivos, en lugar de tomarlo como de apertura, padres democráticos, padres comprensivos, entonces nos encontramos que un padre permisivo lo visualizamos como un papá blandeque, que lo podemos mover al son que nos toque, no tenemos por qué respetarlo, no tenemos por qué reconocerlo como una línea de autoridad y en dos palabras podemos hacer lo que queremos. Y no es un padre permisivo sinónimo de anarquía. Entonces vamos también a estar explicando un poco eso para que tengamos cada vez más claridad. Si bien hay muchos consejos que le podemos dar a los padres para que sepan asumir su responsabilidad desde el amor, desde la entrega y comprometidos,
Ciertamente para eso los niños lo que más demandan es que tú como papá le puedas dar tiempo. Y dependiendo a lo que tú te dediques, también tienes que buscar cómo vas a dejar el tiempo para que hayan esas holguras y de que tus hijos puedan disfrutarte a ti. Entonces para eso tú vas a tener que tomar la previsión de hacer como un plancito de los momentos que te vas a sentar a jugar, los momentos que vas a salir con ellos, una vacación, una distracción de fin de semana, algún sitio a comer. Es decir, que aunque tu agenda sea muy ocupada, tú tengas la capacidad de separar ese tiempo. Y que seas expresivo, porque de repente dices que quieres a tu hijo, no se lo demuestras, pero entonces le dices que no tienes tiempo, que no lo puedes atender, y el niño va resintiendo esas cosas, porque va sintiendo que papá no me quiere, porque papá yo nunca lo veo en la casa, ni nunca quiere jugar conmigo, y siempre se va y me deja solo. Entonces son percepciones, porque los niños ven el mundo de una manera diferente como lo vemos nosotros. Pero si somos papás que sabemos formar un ambiente en nuestro hogar donde se respire esa atmósfera de armonía, de entendimiento, que haya amor, entonces además del cariño hacia los hijos y además del tiempo, lo importante es que tú sepas que tú estás allí como una figura de autoridad ciertamente, pero que también mamá tiene la capacidad de ser línea de autoridad. Y nos toca a nosotros entonces como mujeres también pedir el respeto de nuestros hijos. Porque más de una vez vemos a los chiquillos que dicen, tú no eres mi papá para que me regañes. Espérate, no soy tu papá, pero sí soy tu mamá. Entonces hay que estar claros que nosotros cuando estemos juntos, papá y mamá, nos pongamos de acuerdo en no pisarnos los zapatos con las decisiones que tomemos, porque ese es otro problema que pasa, que entonces uno decide una cosa y el otro decide el otro, ahí se crea un conflicto interno. Y eso lo que hace entonces es que confunde a los niños, los vuelve inestables. Entonces lo que tenemos que saber es tener la habilidad, la capacidad de negociar para que sepamos darle brillo a cada oportunidad que se nos presente, y por eso entonces nosotros vamos a necesitar ser unos padres muy comunicativos, ser unos padres muy motivadores, ser unos papás muy integrados, ser papás que participen a la vez que disciplinen, teniendo la santa paciencia, la dedicación, pero la firmeza de que las reglas del juego son claras y no es que son brusquedades, por llamarlas de alguna manera, porque entonces pasamos de que no corregimos al golpe y a la violencia y el maltrato en la cabeza y el jalón de orejas y la bofetada y el pellizco y la correa. Y a veces vemos lastimosamente padres que actúan así con hijos que tienen 16, 17 años. Entonces hay que aprender nosotros también a tener autocontrol como padres y no dejar que la rabia o la incomodidad por algún momento, el malestar, nos traicione y nos lleve que no sepamos dominar nuestras emociones. Entonces, si bien nosotros como papás vamos a ser espejos para nuestros hijos, y le vamos a enseñar lo que ellos estén necesitando para que puedan tener un mejor comportamiento, para que conozcan valores, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el camino que va a ser el positivo y cuál es el que podría dejar una huella que no es la más deseable. Miren, el padre que sabe manejarse con ponderación y sabe ser comprensivo y tiene la capacidad de negociar con su hijo, el beneficio que va a tener es que va a crear hijos que son independientes, van a ser niños seguros, niños que van a saber manejar su frustración. Vamos a ver niños que tienen su autoestima alta y son niños que van a tener una habilidad de relacionarse bien con sus amigos. Si somos padres blandeques que no fijamos nuestra línea de autoridad clara, haciéndonos respetar y teniendo las reglas claras, vamos a encontrar niños que nos van a querer pasar por encima de nosotros. Y ojo que no solo esto va con hijos, puede ir con nietos también. Niños caprichosos, niños iracundos, niños que son impacientes, que el capricho los tiende a que se tiren en un piso con un ataque de rabieta porque no le compraron el juguete que quería. Entonces son personas que van a estar amargados y lo que nosotros necesitamos buscar es el padre que puede permitir escuchar a su hijo, mas no es complacerle el antivalor o el berrinche que quiera montar.
Pero cuando nosotros vemos eso, es bastante común que entonces decimos, yo no puedo ser un papá blando, yo tengo que buscar cómo yo me hago sentir para que me respeten, porque si ellos no aprenden por las buenas, van a aprender por las malas. Entonces, se nos va como que el peso de un extremo al otro y entonces nos encontramos que al ser unos padres tan rigurosos, entonces pueden destruirle el autoestima a nuestros hijos. ¿Y qué pasa a nuestros niños? Ante el temor, ante los ojos que acusan o que amenazan, son niños que pueden ser o retraídos o se arrebatan y se vuelven rebeldes. O son niños que pueden tener problemas emocionales, pueden ser niños que les cueste tener amistades o pueden ser unos niños que se les crea ese síndrome, como digo yo, paterno-materno, que a todo tienen que consultar porque dudan de su capacidad, porque son los ojos aprobatorios de cualquier cosa que hagan y en el fondo, por ese temor, a lo que los puede llevar es a la inseguridad. Entonces, por eso es que es importantísimo que nosotros podamos hacer ese balance, que nosotros podamos compartir mucho con nuestros niños y que no los sobreprotejamos. Porque el hecho que seamos el permisivo en el buen sentido, que es el padre abierto, democrático, participativo y comprensivo, no es el padre que permita una anarquía. Pero ¿qué pasa cuando los sobreprotegemos? Que entonces sienten que sí, nosotros como papás les damos el amor incondicional y de todo, pero también se acostumbran que es cuando ellos quieren, en las condiciones en que sea. Y ellos tienen también que entender que hay decisiones que ellos van a tener que aprender. Unas serán buenas las que tomen y las acertarán, y habrán otras malas que tendrán una consecuencia y ellos tendrán que aprender por sí mismos que de esa caída tiene que haber un aprendizaje. Pero ¿qué pasa entonces con los papás? Lo que hacen es la sobreprotección, que los crían en una burbuja de cristal. Y cuando al niño le toca salir al mundo, se encuentra con una realidad que es terrible. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es el equilibrio, porque los momentos que estamos viviendo hoy en día en estos modernismos con nuestros hijos, eso se va tan rápido, entonces tenemos que aprovechar el tiempo para poder dejar huellas, para poder fortalecer lo que no tiene obligación la escuela de dar, porque la escuela va a aprender conocimientos y relacionarse, pero los valores, los principios, la moral, la ética, la fe, la espiritualidad, eso viene del hogar. Entonces no dejemos que se nos escapen esos momentos. Tratemos de compartir, tratemos de demostrar, tratemos de corregir y compartir y guiarlos a ellos en ese camino que les va a tocar a ellos recorrer en la vida. Y nos vamos entonces en este momento, ahora sí, a asumir el tema del día, los límites de ser padres. Yo digo que quizás este mes yo he decidido tener estos podcasts más reflexivos, porque hay un momento en que nuestros hijos van creciendo y es sin tener que pedirle permiso a nadie, es ley de vida. Es simplemente van creciendo todos los días, se acuestan a dormir, no nos dimos cuenta que al día siguiente la pijama le queda apretada y un día se pueden sentir cerca de nosotros y de pronto pueden llegar a mostrar una actitud donde nos damos cuenta todavía, aunque está estirado y largo, todavía es niño, todavía es inmaduro. Conforme después de los 7 años empiezan a moldear ya su personalidad, su temperamento, su carácter y decimos, wow, se nos creció fulano. ¿Cuándo nos pasó eso que no nos dimos cuenta? Fue como en un abrir y cerrar de ojos. Y es así, queridas amigas y queridos amigos, la vida se nos va yendo. Entonces, a veces nos cuestionamos y después entonces caemos nosotros como en un estado de letargo, porque el niño de pasar de la fiestita, pasar de la piñata, se nos fue a la adolescencia, se nos fue al noviazgo y llegó el momento de que alzan vuelo por sus propias alas y nos quedamos allí. Nos toca a nosotros también aprender de que hay unos límites para ser papás, porque nosotros podemos darle lo mejor de nosotros, pero tampoco ni invadirles
el espacio a ellos, ni soltándolos, dejándolos al garete, porque tampoco es bueno eso, porque a nosotros nos va a tocar compartir después las salidas, cuando es el momento en tiempo de fiestas o tiempo de cine. Claro que ahorita nos ha agarrado imprevistos que nunca pensamos ni nos habíamos planificado para ello, que la vida se nos iba a cambiar en el aspecto de sociabilización. Y ahorita hay muchos niños en edad adolescencia que le está costando el retorno a las clases a nivel presencial, porque dejaron 2 años a sus amiguitos en una edad quizás de 12, 13 años, y ahora se están encontrando en que cuando llegan son niños que tienen otro pensamiento, son niños que ellos no estaban jamás y nunca pensando que iban a cambiar físicamente, sobre todo los varones que se echan qué estirones que no nos damos cuenta. Entonces, llega un momento en que nosotros también nos toca asumir que ellos crecieron y nos toca también asumir que bueno, que ya ellos van poco a poco acercándose a dejar su nido y tenemos que aceptarlo. Y hay que saber que ellos van a necesitar independencia bien canalizada. Y en esos límites que tanto se mencionan, más que el reproche, lo que quizás nuestros hijos adolecen es de dar esa orientación de hasta dónde tú puedes permitir sus actitudes y sus acciones, hasta dónde tú vas a decir yo me voy a detener y esto no está correcto, qué cosas te puedo escuchar, me puedo sentar a hablar, y otras cosas donde tendremos que ajustarnos para que no haya un conflicto y para que nos sigamos entendiendo. Eso es importante, pero ahorita hay una realidad que nos toca a nosotros, que podemos formar muy bien a nuestros hijos, pero cuando salen nuestros hijos a relacionarse al mundo exterior, entonces sentimos como que ya ellos toman en su rebeldía juvenil su vida y ya al sentirse más independientes hasta pueden llegar a irrespetar el hogar, a vulnerarlo, a pensar de que yo llego a la hora que yo quiera. Si estoy con mis amigos, yo no quiero que mamá me pregunte ni me moleste. Y nosotros, de nuestro lado, tenemos que hacer valer nuestra línea de autoridad y poner las reglas claras. Por eso hablamos de límites de ser padre. Pero también podemos entender algo, que a pesar de que ellos necesitan a medida que van creciendo espacios para estar ellos con ellos mismos, hay que saber que en su comportamiento ellos le van a dar mucho más peso a nivel de la adolescencia a la matriz de opinión de lo que digan sus amigos, sus hinchipinchis. Entonces ellos ya no van a querer aceptar un consejo de mamá porque, mamá, ¿qué vas a saber tú de eso? Tú ni siquiera estás en las redes, ¿ok? Ya pasamos a ser nosotros las vegetas, las que no sabemos qué cosa es eso. Y ellos se lo saben todo y encima de eso ellos van a dejarse llevar por lo que digan los amigos y las recomendaciones. Y quizás nosotros no vamos a tener el control de qué están pensando esos amigos que sí y que no. Entonces, es un mundo difícil que no se hace sencillo, pero que nos toca a nosotros prepararnos para saber qué vamos a hacer y poco a poco entonces ir canalizando todo ese cúmulo de emociones e ir llevándolos a su madurez sin que quede secuela, pero haciéndonos respetar. Pero vamos a hacer una primera pausa musical y en breve estamos de vuelta aquí en nuestro segundo segmento de Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban en este tema de hoy, compartiendo los límites de ser padre. Ya regresamos.
Y estamos aquí de regreso en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Y les estaba compartiendo antes de irnos a la pausa musical que los límites es algo que es importante y quizás tenemos que buscar como ese espacio donde no afectemos, pero que también nuestros hijos puedan comprender que nosotros tenemos que fijar reglas claras del juego, que no podemos estar dejándoles al garete, como digo yo, que hagan lo que quieran, pero tampoco imponernos una manera que pueda ser asfixiantes para ellos. Y sobre todo, que nosotros hay momentos que no nos damos ni siquiera cuenta qué rápido va pasando la vida y van los hijos creciendo y los seguimos tratando como chiquillos. Ellos se sienten avergonzados o de repente ya no quieren mucho que los vean en la escuela cuando los vamos a buscar, o de repente no quieren que si los llevamos a una fiestita de cumpleaños uno tenga que esperarlos, o que van al cine, porque van creciendo, se sienten que les estamos invadiendo su espacio y su intimidad. Lo que pasa es que en las primeras etapas de la niñez, el niño depende mucho más de papá y mamá, eso les da seguridad, confianza en su capacidad, pero cuando ya llega el momento que crecen, donde el papel protagónico lo tienen los amigos, entonces ellos se sienten quizás hasta incómodos de: mamá, déjame tranquila en mi cuarto, que yo quiero estar viendo televisión, o papá, déjame que yo voy a estar en mis videojuegos, porque a los chicos les gusta eso. Entonces hay que tratar de buscar uno el balance, pero de alguna forma yo diría que uno tiene que ser justo y que las cosas sean razonables para que nuestros hijos lo puedan asimilar, porque si no, entonces lo que vamos a ver es que nuestros hijos van a verse afectados también o van a tener una reacción diferente en torno al comportamiento. Entonces, yo creo que tenemos que definir las reglas claras del juego, empezando por la convivencia en casa. ¿A qué horas se hacen las comidas? ¿Cuál es la agenda que se tiene en el horario escolar de nuestros hijos? A veces permanecen casi que todo el día en la escuela, tienen muchas actividades. ¿Cuáles son los horarios para comer, para ver un poco de televisión? ¿Cuáles son los horarios para descansar? ¿Cuáles son los horarios para el ocio? Todas estas cosas, parece mentira, se vieran como que es algo sencillo, pero uno tiene que es preferible decirlo en el momento y no reprimir después, cuando hasta a veces ellos mismos, porque me toca cuando comparto con ellos, me dicen: pero es que si a mí nunca me lo dijeron, es que me regañaron de esa forma fue porque mi mamá venía molesta de la calle. Entonces ya vemos que nosotros estamos allí imprimiendo un sello emocional circunstancial que no debería ser. Pero nos vamos a los hallazgos de Jackie. Esos consejitos para papás para que se les puedan ir las goteras de poder calcular en su barbacoa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Calcular la cantidad de carne por comensal al momento de hacer una barbacoa nos lleva a veces a sacar cálculos porque no sabemos cuánto será lo que come cada persona. Así que debes calcular entre 350 y 400 gramos de carne por comensal. Eso incluye las entradas como poner unos chorizos previamente, poner una morcilla, poner otro tipo de salchicha, y también allí incluimos la carne principal, que es la que tú hayas elegido, el corte para esa barbacoa. Las cantidades generalmente se van a distribuir por partes iguales entre la entrada y la carne principal. Por ejemplo, si son 10 comensales, entonces calcúlate 2 kilos de entradas y 2 kilos de carne. Para tú cocinarlos, tienes que tomar en cuenta que hacer una buena barbacoa es no estar apurado. Tú tienes que dejar que la carne se cocine lentamente, con sus jugos, sin girarla continuamente. El orden en que tienes que poner la carne debe ser dependiendo del corte que tú hayas elegido. Si tú preparas piezas grandes, te va a llevar más tiempo de cocción. Entonces ponla desde el principio y acompañas de una vez con la entrada un chorizo, una salchicha o una morcilla, y de ese modo las entradas van a estar listas en primer lugar, las vas a dar como si fueran un entremés, y mientras las van comiendo, la carne, el trozo grande, va a terminar de cocinarse. Ahora, si has elegido como carne principal unas chuletas o unos muslitos de pollo,
Entonces debes ponerlas un ratito después de los entrantes, pero no es primero ahí mismo poner los entrantes y después tú seguir. No, el entremés, la entrada, el entrante con el nombre dependiendo del país donde te encuentres, tienes que saber dependiendo del corte principal si lo pones al mismo tiempo o si lo pones la comida principal, la proteína principal que sea el pollo o la chuleta, la pones prácticamente al mismo tiempo para que puedan quedar bien. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, queridas amigas y amigos, aquí seguimos en las goteras de tu hogar. Recomendaciones. Hay que ser claritos. Nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. Vas a salir, la hora de llegada, que no pase después de tal hora. Yo no quiero que me pidas un permiso de lunes a jueves mientras tienes deberes en la escuela y lo que tienes que hacer. Uno tiene que decir las cosas brevemente, sin ser chocantes, sin ser impositivos, pero que ellos sepan, hay unas reglas que cumplir. Porque nosotros vamos a un cine y usted no se queda en la sala de cine durmiendo con sus amigos. La sala de cine la cierran a tal hora. Entonces, las reglas, sobre todo, muchos especialistas sugieren que se dejen hasta por escrito. Miren, ¿saben qué recomiendo yo? Háganse su tablerito, lo ponen en la puerta de la cocina, lo ven allí y le dicen, mira, acá están las reglas del juego. Cuando son pequeños, a veces funciona como una opción para que ellos se motiven. Por ejemplo, si cada día te portaste bien, hiciste tus tareas, hiciste todas las cosas, bueno, si acumulaste unas estrellitas, entonces el fin de semana nosotros podemos hacer una actividad diferente. Algo pequeñito que ustedes ya hayan planificado, pero que se pueda dar. En el caso ya de los mayores, son lineamientos de vida que deben cumplir y que tienen ustedes que velar porque eso se cumpla, porque ¿cuál es el problema? Escuchamos entonces que los hijos dicen, no hombre, Jackie, mi mamá dice eso y solamente me lo dice cuando está arrebatada de resto, ni mira eso, así que yo a la final yo hago lo que yo quiero. Cuidado con eso. Pongan las cosas claras para que no diga, a mí no me lo dijiste mamá o se me olvidó, porque también los adolescentes tienen una memoria selectiva. No se les olvida a qué hora se van a conectar a la internet, pero sí se les olvida, a mí tú nunca me dijiste eso, mamá. Nunca me dijiste que no llevara amigos a la casa si tú no estabas o que tomara licor si iba conduciendo. En cambio aquí, ¿no te acuerdas aquí el papelito? Eso es un arma maravillosa para los papás, para no tener que caer en el dime y el direte, sino dejar las cosas claras y de esa manera evitar problemas. Por eso es que yo creo que en esos límites nosotros tenemos que incluir los derechos que pueden tener, pero también la responsabilidad que hay que inculcarle a nuestros hijos, aún siendo varones. Hay muchas mamás que le dan duro a las hijas mujeres y a los chichilindos no se les pone responsabilidad. Y en casa hay actividades donde se les pueden asignar responsabilidades, porque estaba hablando en episodios pasados de que ha cambiado con el modernismo el rol de los esposos, que son más participativos, más integrados, y entonces nosotros aquí también tenemos que desde pequeño empezar a inculcar eso. Pero si nosotros permitimos que ellos sean unas personas totalmente desorganizadas, que ellos pueden tener su recámara en desorden, que eso no va a afectar para nada, porque de todas maneras yo me voy así y mi mamá va a ir atrás recogiendo todo lo que yo dejé tirado. Entonces, ¿para qué yo voy a perder tiempo poniendo orden? Si de todas maneras ella lo va a recoger. O pasa otras veces entonces que somos demasiado puntillosos y exigentes y somos tan perfeccionistas que entonces damos una instrucción y ellos saben que su arma de sabotear es, yo no lo voy a hacer ahorita porque ellos se van a desesperar y enseguida ellos van a hacer lo que ellos quieren. Entonces nosotros tenemos que saber, estamos en presencia como papá y mamá de hijos y los hijos son bombas de energía y de tiempo. Está bien que nosotros nos formemos una matriz de expectativa, pero debe ser hacia lo que sea lo más justo, equitativo y que sea posible alcanzar.
porque el otro problema es que entonces llegan aquellos chiquillos reventados de la escuela, tienen que hacer no sé cuántos resúmenes con no sé cuántos ejercicios de matemática y encima les está esperando una lista de no sé cuántas hojas para que ellos sigan haciendo. Yo creo que uno tiene que saber que un niño que se acuesta a las 10 de la noche con la tarea y se levanta a las 4 de la mañana porque vive lejos o porque a las 5 lo viene a buscar el busito, no pretendamos que él se va a levantar, va a recoger todo, va a guardar las cosas en su lugar, va a tender la cama, va a quitar el polvo y todo lo va a dejar. Mentiras. No podemos presionar, pero sí podemos organizarles a ellos su rutina de que el fin de semana que llegues más temprano de la escuela o el sábado o todavía el domingo antes de acostarte, que tu recámara quede en orden para empezar bien la semana. Nosotros podemos poner ese tipo de negociación para lograrlo. A mí me pasaba cuando Gaby estaba pequeña que ella sacaba todos los juguetes y se distraía, él se ponía a mirarlo, le gustaba jugar y bloquecitos y muñequitas y no sé cuánto. Pero ya cuando listo llamábamos a la cena y ella salía corriendo. Y el cuarto yo lo recojo después, se quedaba dormida. Entonces yo dije, algo tenemos que hacer. Pero yo dije, como a ella le gusta y disfruta comer el postre, ya yo sé lo que voy a hacer. Ella jugaba en la tarde todo en su cuarto y yo la dejaba que lo tuviera como quisiera. Pero sabía que había una regla en casa. Cuando ya llega papi, ya bañados que vamos a prepararnos para la cena, entonces si recogiste todo, podemos comernos el postre y compartir. Pero si no pudiste recoger, entonces la hora en que te va a tocar, el tiempo que te va a tocar de comerte tu postre, no podrá ser para que puedas recoger y te vayas a dormir. Entonces ella era viva, ella sabía que no se iba a perder el postre. Yo no tenía que recurrir a ningún castigo de nada, simplemente que bueno, el tiempo que tú no te organizaste y no recogiste tus jugueticos después de jugar, pues bueno, esperaremos entonces ya para el día siguiente, pero no podemos hacer postre porque en ese tiempo te va a tocar recoger antes de dormir. Pero la regla era, antes de ir a la cama, la habitación tenía que quedar como ella la encontró, antes de jugar. Y eran cosas que funcionaban, pero uno también tiene que tener la habilidad como papás de que puedan ellos acatar esas reglas, que ellos puedan entrar por el aro, como nos decía mi mamá, y nos va a tocar mucho negociación. Por eso que yo digo que no necesariamente tenemos que estar hablando de que ejerzamos lo que es la violencia, sino que nosotros sepamos darle un amor con unos límites bien establecidos, porque eso a la final lo que va a hacer es que sean niños mucho más seguros. Yo creo que eso es lo mejor porque el extremo es vicioso, ni muy muy, ni tan tan. Ni seamos blandos, ni seamos tiranos. Podemos buscar ser permisivos desde la humanidad, desde la comprensión, desde activar una escucha para ver sus necesidades, lo que ellos quieren, lo que quieren pedir, pero a sabiendo que en casa siempre van a haber unas reglas bien claras donde nosotros tenemos una ventana abierta que es la comunicación. Donde no hay diálogo, esa relación va a ser muy quebradiza, va a ser de muchas amenazas, va a ser de muchos señalamientos y cada vez la relación entre papá e hijo va a ser muy frágil porque el castigo marca. Entonces es preferible, yo siempre digo, no castiguen, sino que negocien privilegios. Si tú no vas a cumplir con esto, no puedes pretender tener todos los privilegios. Y aún les digo, con hijos grandecitos que todavía estén bajo el mismo techo, ellos tienen que respetar el hogar. Pero ¿qué pasa? Que no ponemos esas líneas hasta donde ellos se van a mover y no las hacemos respetar. El día que venimos contrariados, el día que venimos molestos, entonces ese día somos reactivos y a ellos eso les confunde y dicen, ¿qué pasó? Si a mí nunca mi papá me dijo eso. Pero entonces nos sentimos con culpa porque como nunca estamos y nos dedicamos a nuestros hijos, entonces creemos que a nuestros hijos les vamos a dar la felicidad permitiéndoles que hagan todo y regalarles todo lo que ellos puedan pedir. El hijo sabe manipular. El hijo es astuto. Sabe muy bien las cosas y se da cuenta de nuestra vulnerabilidad de padres y ahí es donde ellos aprovechan.
Entonces nosotros tenemos que hacerles ver a nuestros hijos que no todo se puede en la vida, que hay momentos que podremos y otras veces no se dio. A poder desarrollar empatía también, que puedan entender que llegamos agotados de una oficina, que tenemos presión, que tenemos muchas cosas, pero no los podemos dejar sin disciplina. Tenemos que ser nosotros bien plantados como papás y no desde la represión, porque siempre los castigos y esa represión ocurre cuando nosotros venimos contrariados por algo y sin paciencia o venimos extremadamente agotados. Lo primero que venga, el plato del vaso vuela por la cabeza y de eso no nos va a dejar nada. Después vamos a sentir nosotros culpa porque lo hicimos, pero a nuestros hijos se le va a desencadenar un resentimiento. Entonces lo que tenemos que tratar mejor es a transmitirles con claridad. Las cosas se llaman por su nombre y por su apellido. Aquí las niñas vienen a la casa y traen su novio y no es que anden haciendo lo que quieran como es. El hogar se respeta. Y entonces dicen, no, pero eso ya no se estila, eso pasó de moda, ahora vivimos en un libertinaje. Hay que fijar reglas claras de acuerdo a los niveles de valores, de educación, de principios que tengan cada quien. Porque cada hogar es una cabeza, es un mundo. Y hay cantidad de hogares disfuncionales, con situaciones dispares, con problemas de muchos tentáculos de pulpo, diría yo. Entonces no podremos generalizar, pero sí podemos dar luces para que más o menos se vayan implementando, para que se vayan llegando a acuerdos y que también nuestros hijos se sientan en confianza y seguros de que papá y mamá no les van a fallar, pero aquí no se trata de dominio. Aquí lo que se trata es de saber gestionar una convivencia en equipo y ese equipo lo más importante que es familia y es hogar. Hacemos una nueva pausa musical. En breve regresamos aquí con más en nuestra tercera sesión de Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Aquí regresamos en Las Goteras de tu Hogar en este tercer último segmento para ya hacer nuestra fase conclusiva y para irnos a nuestra recetita, porque me encanta hacer ese pescadito que es facilito y que queda de un rico, ya les voy a decir. Pero para ir ya concluyendo, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esos momentos a quienes tengamos todavía la fortuna de tener a nuestros hijos pequeños o a quienes viven del amor de sus nietos, que puedan darles estos consejos a los padres estrenados, padres jóvenes, de que no se vayan a milanar porque el chiquillo gritó o lloró o hizo un berrinche. No, sean firmes. Ustedes aman a sus hijos, pero tienen que saber que las cosas deben ser como son. En la vida nos encontramos con el bien, pero también hay el mal. Y nosotros tenemos que saber manejar esta situación para que no se nos escape de las manos. ¿Por qué les digo esto? Mire, yo conocí de un caso que el chiquillo llegaba de la escuela y lo que hacía era gritar al papá, porque él necesitaba que el papá le diera lo que él quería. Y el papá llegaba a la oficina y decía, ¿pero qué te pasa? Y después llegaba donde la mamá, que él solo comía hamburguesas y tenían que ser que de determinado establecimiento y allí tenían que llevarlo por el servicio rápido y comprar y no era que la nana se las hiciera y gritaba, pataleaba, les formaba qué escándalo y la madre calladita lo permitía y que decía, cuando llegue tu papá se lo voy a decir. Eso es malo porque convertimos entonces una figura paterna en un ogro y papá no siempre es
ogro. El problema está cuando nosotros como adultos no tenemos la capacidad para poder fijar esas reglas del juego claro. Entonces ahí ese es el mayor problema, que no tenemos la persistencia, que entonces creemos que si decimos algo, ay no, porque entonces ya nos van a decir que yo soy muy autoritario, entonces no, a mí no me gusta andar en la peleadera, que ellos hagan todo lo que quieran. Y compran cariño, y los complacen con los benditos celulares, y les dejan que estén hasta la N de la madrugada. Miren, yo tengo un hogar que decidió armar unas canastitas y después de cenar recogen a canastita todos los celulares porque los celulares son pequeñitos y van a dormir. Closet y llave con eso. Así de sencillo. Porque los niños abran los ojos, jueguen vivo, los niños esperan que papá y mamá se acueste y prenden los celulares y se quedan hasta la N de la noche. Y andan con unas ojeras porque el día siguiente se tienen que levantar temprano para la escuela. Y los adolescentes ni le cuento. Todavía son más hábiles. Les quitan el celular, pero ellos tienen un segundo celular que algún amigo les presta, que a lo mejor estaba medio fallandito o cambiaron del modelo y los meten en el closet dentro del zapato, lo meten dentro de una pijama y mamá tranquila porque ellos no tienen conexión. ¿Cómo? ¿No tienen conexión? Pónganse a creer, ellos tienen todo su plan de contacto sin que le falte nada. Entonces tenemos que estar bien pendientes a eso y que no se nos vaya a nosotros ir de las manos en esta situación. Bueno, queridas amigas y amigos, yo quiero dejarles como conclusión que nosotros en este tema de los límites, yo creo que hay que educar a nuestros hijos para que ellos sepan de que existen y que es necesario que ellos lo conozcan, porque eso también a ellos les va a dar seguridad en saber en dónde es el territorio que ellos se van a mover. Si no, ellos van a pretender desde pequeños asumir su propia autoridad. E imagínense ustedes un chiquillo de 8 años asumiendo líneas de autoridad y una postura y un análisis si es lo bueno o no, si salgo o no salgo, eso no va a funcionar. Lo que debemos descartar es no a la mentira, no al engaño. Las cosas te las dijimos claras, son así, y cuando yo dije no televisión, es no televisión. Cuando se dijo no celular, es no celular. Pero entonces nos vamos al extremo de que el celular puede quedar hasta las 5 de la mañana, las tablets pueden estar todo lo que sea para que no me molesten, yo pueda ver mi novela, pero después, cuando yo me arrebato, entonces los dejo en el peor momento quizás que a lo mejor necesitaban para consultar una tarea, una duda, entonces nos vamos al otro extremo. Yo creo que tenemos que buscar ser ponderados, estar centrados, tener claridad, que es una regla de juego bien clara, saber que no somos los mejores amigos de nuestros hijos, somos papá y mamá que los amamos profundamente, pero somos líneas de autoridad. Por eso es que tenemos que saber poner límites como papás. Y ahora sí, nos vamos entonces a nuestra receta. Receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa. Una receta que es súper sencilla, pero que aquí les dejo con ella. Ese estuche de filetito de pescado sencillito, saludable y sabroso. ¿Qué necesitas de ingredientes? Filetes de pescado de acuerdo a la cantidad de personas que lo van a consumir. Margarina, fíjense que no aceite, margarina, sal, ajo o en la forma como tú prefieras aderezarlo. También tienes libertad en eso de acuerdo a tu cultura, a tus costumbres y a tu paladar. A mí me gusta ponerle cebolla picadita finamente, perejil, culantro y hierbitas aromáticas las que tengas en tu cocina. Y usar láminas de papel aluminio. ¿Qué vas a hacer en los 3 pasos? El 1, 2, 3 de Jackie. Mientras tú precalientes el horno a 350 grados, estiras la hoja de papel de aluminio, más o menos calcúlate como un pie por un pie. Puede ser en centímetros, 30 centímetros por 30 centímetros. De manera y va a ser dependiendo también del tamaño del filete, si no lo puedes hacer un poquito más grande. Entonces extiendes en el papel aluminio un poco de margarina con una espátula y encima pones ya el filete aderezado. Luego sobre el filete le vas a colocar la cebolla, la sal y el ajo, las hierbitas aromáticas, todo lo verde y de inmediato envuelves
en el papel de aluminio al pescado como si fuera una carterita. Le enroscas bien los extremos para que no se vayan a salir los jugos y lo colocas en el horno por 20 a 25 minutos. Eso es lo que tienes que hacer. Lo revisas para que esté bien cocido abriendo uno y te vas a dar cuenta si ves el semblante de que ya está cocido. ¿Con qué lo puedes comer? Lo puedes comer con yuca, lo puedes comer con lajitas de camote o batata, con papas horneadas, lo puedes comer con puré, lo puedes acompañar con un arroz, lo puedes acompañar con unos vegetales al vapor. Que no te falte la ensalada, que no te falte la fruta después de ese disfrute de tu pescadito y después me cuentas si la receta te quedó bien. Ay, amigas y amigos, este reloj siempre me hace seña que vamos ya llegando al final de este episodio por el día de hoy. Espero que se hayan sentido cómodos y en conexión con todos estos temas que le estamos dedicando a nuestros queridos papás. Y si ellos no los pueden oír, ustedes tienen tema de diálogo y cómo compartir todas estas enseñanzas. Así que desde ya reciban mi abrazo de afecto a los que celebran en junio el Día del Padre. Vayan mis felicitaciones y este gran compromiso que tienen en sus manos de formar a sus hijos, de disfrutar otra vez la crianza con sus nietos y que sepan que no podemos perder el norte a pesar de todas las pruebas que unas más difíciles que otras nos pone Dios, pero que nos tienen que dejar aprendizaje. Reciban mi cálido agradecimiento, como siempre. Si quieren entrar en contacto por algún tema, algún comentario, pueden hacerlo a Producción de Radio Claret Digital, pueden hacerlo por YouTube Las Goteras de tu Hogar o a través de la página web administratuhogar.com. Pueden dejar allí mensaje en el formulario. Nosotros podemos desarrollar contenidos que ustedes necesiten con mucho gusto. Y lo importante es que sigamos aquí, trabajando duramente para evangelizar al mundo por internet, desde nuestro segmento de familia, para motivarlos a que es un trabajo muy lindo. Cuando estamos frente a un hogar es una responsabilidad bellísima y como tal debemos asumirla con pasión, con ese compromiso, con esa seriedad. Y es muy lindo cuando vemos esas parejas que dicen, no, ya somos un proyecto de vida, ya que ya llegaron los babies y ahora estamos dedicados, ya no es la salida a cenar, ya no es la salida a discotequear, sino que ya estamos más concentraditos en lo que es criar a nuestros hijos y de eso es lo que se trata. Así que esperemos coincidir con ustedes el próximo miércoles, Dios primero, en el estreno de las 10 de la mañana, hora Panamá, y retransmisión en Radio Claret, sábado a las 10 de la mañana, hora Panamá. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón, bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.